Hola amigos, para mí es un placer poderme acercar a ustedes a través de esta pequeña plática que nos ayudará a aproximarnos al conocimiento de los sucesos, hechos y acontecimientos que se han dado a través de 80 años en lo que ha sido y sigue siendo Cine Teatro Alameda, ahora Cineteca de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Creo que es importante retomar parte de esta historia, acercarnos y que usted nos acompañe para podernos aproximar a ese conocimiento, sabiendo que ante todo usted es el experto. Recuerde que muchos de ustedes vivieron este lugar tan maravilloso a través de algunas de sus películas, en las cuales por ahí, comentando con otros amigos, se decía que se venía a dar la vuelta los domingos, se ponían su traje, venían con la novia, venían con el compañero, la compañera, a pasar momentos felices. Entonces, dentro de esta arquitectura, dentro de este espacio que alberga la Cineteca, vamos a platicar un poquito de ellos. Así que, acompáñenme. Bien, como comentábamos hace un momento, y creo que es importante resaltarlo, porque si no hablamos de Alfredo Lazo de la Vega García Rojas y no hablamos de Carlos Combré, no podemos hablar de lo que es este maravilloso edificio, este edificio que ha albergado generaciones completas a través de los 80 años. Nuestro objetivo principal, pues, es aproximarnos al conocimiento de lo que fue la cultura, el teatro y la cinematografía. El objetivo principal es aproximarnos al conocimiento de lo que fue la cultura, el teatro y la cinematografía de la sociedad potosina desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, centrando el conocimiento de la investigación en lo que ha sido o fue el Cine Teatro Alameda, su rescate y adecuación a un nuevo uso cultural y recreativo como lo es hoy en día la Cineteca del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Para aproximarnos a él, tenemos que remontarnos dentro de la historia a los hechos de cómo se vivía en la ciudad de San Luis Potosí a principios del siglo XIX, como lo he comentado. En esta época no se daba el cine, todavía no aparecía este maravilloso medio o instrumento de comunicación, sino teníamos el teatro. El teatro que nos ayudó en diferente manera a poder albergar a esta gente, a esta sociedad, a través de brindarles aspectos culturales. Estos, desafortunadamente, nada más se llevaban a cabo en las diferentes plazas de la ciudad. No podemos hablar jardines porque todavía no era un término que se le conociera. Eran las plazas de San Luis Potosí, eran las plazas de nuestro centro histórico, y en él se daba lo que fue el teatro. Ya vendría posteriormente la utilización de otros grandes edificios, ¿sí? Otros grandes edificios como lo fue el Teatro Alarcón. El Teatro Alarcón empieza a albergar a principios del siglo a una gran generación de artistas que ya se encontraban en San Luis Potosí. En este lugar vamos a encontrar a aquellos grandes compositores, aquellos grandes maestros de lo que fue principalmente la poesía. Pero esto va a ser un poco más adelante. Posterior a las plazas vamos a encontrar los circos. Afortunadamente, fíjense que es importante mencionar que aquí en la contraesquina de nuestro Cine Teatro Alameda o Cineteca de Gobierno del Estado se colocaba el circo. Y en este circo, después de la función circense, se llevaba a cabo la función de cine. Cine para la gente de este barrio de aquí de San Sebastián, que permitía adecuarlos. Ahora, desafortunadamente digo, para gente nada más de este barrio. Acordémonos que los barrios todavía se encontraban independientes, todavía se encontraban separados, y va a ser hasta finales del siglo XIX cuando la ciudad se empieza a conurbar o se empieza a agregar a una arquitectura que permite una comunicación más fácil, más vial hacia lo que es la belleza, el conocimiento de nuestra ciudad. Bien, comentábamos del Teatro Alarcón, ¿sí? Pero junto con él posteriormente vendría otro teatro importante, un teatro
construido por la Compañía Limitada del Tranvías, que fue el Teatro Arista. Recordemos que se encontraba en lo que fue la calle de Santiago, ¿sí? La Real de Santiago, posteriormente Avenida de Libertad, y hoy la conocemos como Damián Carmona. Desafortunadamente, también se encontraba en contraesquina del Jardín de Santiago, pero desapareció. Fueron muchas las causas que originaron la desaparición de este teatro. Junto a él, podríamos hablar de grandes intérpretes que estuvieron en el teatro y estuvieron muy presentes. Lo que fue Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo y nuestro gran compositor Julián Carrillo como potosinos importantes. Pero comentando por ahí con Monseñor Montejano Yaguiñaga, que ustedes han de recordar ese gran maestro dentro de la historia de San Luis Potosí, que fue uno de los iniciadores y que su obra ha sido muy grande. Él comentaba, te falta la Peralta. ¿Quién fue la Peralta? Pues la Peralta fue aquella mujer nacida en la Ciudad de México, ¿sí? Que fue Ángela Peralta, ¿sí? Que fue una magnífica soprano, la cual tuvo una maravillosa interpretación aquí en los diferentes teatros de San Luis Potosí. La ciudad cambiaba de finales del 19, la ciudad progresaba, llega el ferrocarril hacia 1888, pero no con eso nada más el ferrocarril, sino llegan nuevas tendencias, llegan cambios dentro de lo que es la arquitectura y el urbanismo, vienen otros intereses económicos principalmente de gente extranjera a nuestra ciudad capital. Y con ella pues, empiezan a haber hoteles, empieza a haber restaurantes, así como empieza a albergar a otro tipo de personalidades que han creado también parte de nuestra historia en San Luis Potosí. Vamos a platicar un poquito. La Cineteca o el Cine Teatro Alameda, ¿qué había en él? Pues por un lado tendríamos que hablar los cambios que se van a gestar, como decíamos, estaba el Hotel Gambrinus, ¿sí? que posteriormente es demolido para construir ahí el Cineteatro Azteca, que fue el único elemento de la arquitectura nacional que desafortunadamente desapareció de San Luis Potosí. Estuvo el Hotel Nicú, que también desapareció para dar crecimiento a la Plaza de Fundadores, y que en este lugar era un lugar de personas de descendencia francesa, donde era importante ir a comer aquellos pastelillos o bien aquel café por las tardes. ¿Sí? Estuvo aquí enfrente de la Cineteca el Hotel Guanajuato, que desafortunadamente desapareció, cambia el contexto de la ciudad y por ahí ahora cuenta con un estacionamiento que usted júzguelo, usted va a ser el que va a decir si está bien o está mal esta arquitectura. Se crean los negocios, como lo mencioné, se crean las grandes tiendas, como fue la Palestina, como fue la ciudad de Londres, la compañía de Jorge Una, que también viene y muestra parte de su exhibición en lo que posteriormente fue esta esquina de lo que es la calle Hidalgo y donde estuvo la exposición. Junto con él, los paseos aparecen ya a principio, los primeros automóviles de San Luis Potosí. Hay que recordar que el primer automóvil fue un Renault, ¿sí? En 1904, que costó la cantidad exorbitante para la época de 4,000 pesos, cuando una casa aquí en el centro histórico para el año de 1940 costaba 2,500, 3,000 pesos. Con ello vienen los paseos, la gente empieza a conurbarse, como comentaba, empieza a convivir, la movilidad de la cual nos preocupamos tanto en ¿qué fue primero, el peatón o el automóvil? Pues recordemos que la movilidad ha sido importante y desafortunadamente muchas veces no se ha podido irse manejando porque los proyectos que se hacen no se manejan a través de la movilidad, no se manejan a través de las encuestas que debíamos tener con
con la gente de San Luis Potosí, como en este momento estamos hablando de este maravilloso teatro, ¿sí? Y no se manejan a aspectos principalmente de los diferentes tipos de vehículos. Con ello, los grandes paseos, la Casa de Guadalupe, las primeras cajas de agua, las primeras alcantarillas, los cambios en los centros históricos que fueron paulatinamente dándose y que llevaron a través de la movilidad, a través de las necesidades del ser humano, ¿sí?, a crear nuevos edificios, a derrumbar otros, a ampliar los espacios, y así poco a poco fuimos llegando a los aspectos que nos conllevan a lo que fue la cinematografía. Pero permítame regresarme un poquito. Nos falta un edificio maravilloso que tenemos aquí a un lado, el Teatro de la Paz. Teatro de la Paz, que también fue un lugar maravilloso donde estos artistas de los cuales hablé y otros más, ¿sí?, sobre todo Manuel José Otón, va a tener su lugar preferido, su lugar en el cual se le daba su aceptación. Posteriormente va a llegar el ejército, vamos a hablar de la invasión que se tiene en la Revolución, y que el Teatro de la Paz después va a ser utilizado, perdonen ustedes por la vulgaridad de la palabra, como un establo para las tropas principales del general Saturnino Cedillo. Bien, entra el ejército, se dan cambios también, se empieza a usar otro tipo de arquitectura, tenemos otros edificios importantes, otros cuarteles, pero eso sería otro tema que usted, amable amigo, puede llegar a investigar o puede llegar a ir saboreando poco a poco esos aspectos de nuestra historia. Empieza la construcción y empieza el uso de la cinematografía. El primer cine, hay que recordarlo, fue el Teatro O'Farrill, o Cine O'Farrill, ¿sí?, que en este lugar fue donde se dio por primera vez el cine sonoro, y a través de una película que se le pasó al señor gobernador del estado en aquella época, Saturnino Cedillo, ¿sí? Pero el cine ya tenía tiempo de haber sido mudo, o sea, pasaba la película, había algún pianista o algún conjunto de cuerdas para armonizar estos espacios. Posteriormente tenemos lo que fue el teatro o cineteatro Otón, el cineteatro Azteca hacia 1929. Llegamos a nuestro maravilloso cineteatro Alameda en 1941, posteriormente el cineteatro Potosí en 1947, pero antes de ellos, entre 1946, tenemos también la gran abertura del cineteatro Avenida. Entonces, son los hermanos. Los hermanos, podríamos decirle, fuertes fueron para la sociedad potosina el cine Alameda y el cine Avenida. Un domingo era el cine Alameda y otro domingo era el cine Avenida. Y posteriormente de allí a la Plaza de Armas, dar vueltas a la plaza, pasar frente a la señorita, regalarle la flor, al momento que te la aceptaban, ¿sí?, ya podías tú en la siguiente vuelta ir conversando con ella. Yo creo que son partes de la forma de vida ya de los años 40, de los años 50 y de los años 60. Bien, para irnos adentrando un poquito dentro de lo que es la historia de la Cineteca o del Cineteatro Alameda, vamos a recordar lo que fue el Cineteatro Azteca, inaugurado antes que este maravilloso edificio. Pero vamos a platicar porque aquí vamos a encontrar algo muy importante que quiero que ustedes puedan hacer la lectura a través de esta imagen, donde dice Alfredo Lazo de la Vega: dedico la realización del esfuerzo mayor de mi vida, generado en mi cerebro silenciosamente por varios años, venciendo innumerables obstáculos y forjados en fragmentos de tierra y voluntad, a la cultura potosina, acreedora a los progresos
de las naciones civilizadas al gobierno de mi estado, que se preocupa por el embellecimiento de la ciudad, impugnándolo tan dignamente y a la inolvidable memoria de mi madre y hermano, recientemente desaparecidos, creyendo haber cumplido con mi deber al aportar a San Luis Potosí la obra del Teatro Azteca. Alfredo Lazo de la Vega. Recordemos que este empresario, lo importante de él eran los aspectos culturales, ¿sí? Lo importante de él era llegar a la sociedad y brindarle a la sociedad esos puntos maravillosos de acercamiento de la cultura. Vamos a disfrutar un poquito, vamos a conocer un poquito de este maravilloso edificio. Para él también vamos a encontrar la imagen por aquí que quiero que la admiren de lo que fue o la conozcan al arquitecto Carlos Combré, ¿sí? Que fue el que diseñó tanto el Cine Teatro Azteca, el Cine Teatro Alameda y el Cine Teatro Potosí. Para la inauguración pues, se invitó a una serie de personalidades importantes para poderlo albergar o para poder demostrar a esta sociedad cómo debía de ser ese acercamiento que Alfredo Lazo de la Vega buscaba. Para ello, a principios del siglo, habían los paseos en bicicleta con luminarias. Posteriormente se crearon el desfile de las flores, ¿sí? Esto por un, ¿cómo podría decirle? Un centro cultural y deportivo que se encuentra al final de Venustiano Carranza y lo conocemos como el Deportivo Potosino de San Luis Potosí. En aquella época estaba de reina, ¿sí?, la señorita Emma Mead. En estos juegos florales ella va a asistir con todo su séquito de damas y de compañeros, ¿sí?, a la inauguración importante. Aparte de la señorita Emma Mead, pues fue invitado el general de división Saturnino Cedillo como gobernador ya constitucional del estado de San Luis Potosí. El profesor Escobedo, ¿sí?, Josué Escobedo, secretario de gobierno a cargo de los aspectos culturales, y dentro de lo que fue todo un programa de actividades para poder realizar la inauguración de este edificio, como yo les he comentado, era el único que teníamos en lo que era la cultura nacionalista de los años 20 que se va a dar después de la Revolución. Algunas imágenes de la inauguración, cómo fue llegando los personajes, el séquito de damas o las acompañantes de las damas, sus chambelanes, en el foro del edificio. Estas son imágenes que yo creo que poca gente las conoce. Bendito sea Dios, y digámoslo así, no se han divulgado, no se han comercializado, porque recordemos que sacamos una imagen y esa imagen desafortunadamente al rato la encontramos en alguna tienda de alguna esquina que la venden por 20 pesos y la reproducen en una gran cantidad. Entonces, esa noche, una noche maravillosa, una gran noche de estreno, una gran noche en que muchas de las personas que estamos viendo en estas imágenes, ¿sí?, desafortunadamente es posible que ya no estén con nosotros, que ya se nos hayan adelantado un poquito, pero es importante por ahí que si usted ve por aquí alguno de sus parientes, pues recordar esos momentos de placer que se dieron al estar en un nuevo edificio, en un nuevo cine que posteriormente va a ser abandonado y va a ser destruido y va a cambiar su fisonomía para convertirse otra vez en lo que es ahorita el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Para ello, hay películas importantes que todavía usted puede conocer o bien que puede solicitar, que probablemente tenga aquí en la Cineteca como parte del resguardo, sí, que el licenciado Mario Candia Gómez ha tratado de resguardarlo para ustedes en algún momento podérselos presentar. En ellos encontramos películas como Dos Amantes, la película de
Ríe, payaso, ríe, que fueron de las más importantes y de las más significativas en ese momento. Llega el año de 1941, llega la fecha de lo que fue el 27 de febrero, ¿sí? Que en la noche también de ese magnífico día que es tan esperado por la sociedad potosina, así como por Alfredo Lazo de la Vega y Carlos Combré, le van a brindar a la sociedad la inauguración de este bello edificio en lo que fue el Cine Teatro Alameda. Para ello hay que recordar que este lugar en el que ahorita nos encontramos, pues era parte del conjunto conventual de los carmelitas, y que aquí, y por demarcarlo, y perdónenme que lo remarque, aquí se encontraba el lugar donde se curtían las pieles. Entonces, esta era la parte más alejada, podríamos decirlo, aledaña al huerto, que es la Alameda, o que fue el huerto, la Alameda. Entonces, este lugar era donde se curtían las pieles y donde se empieza a cambiar la transformación a través de las leyes de reforma, que se empieza, y lo dijo Muro en su momento: me arrepiento de haber ordenado que se empiece a destruir esta obra tan importante que es el convento de los carmelitas. Pero en fin, pues así se dio, así es parte de nuestra historia. En esta esquina, posteriormente, se va a construir el Hotel Jardín. Al frente teníamos el Hotel Guanajuato, y en la contraesquina, donde ahora nos acompaña en este espacio, pues, el Instituto Potosino de Bellas Artes, que anteriormente era la casa de la familia Cuevas de la Ciudad de México. Este edificio, también con un estilo neoclásico, un gran terreno que cambió como todo, ¿sí? Cambia para nuevas alternativas de uso. En este caso fue el Instituto Potosino de Bellas Artes. El Hotel Jardín también va a desaparecer para construirse lo que es el Cine Teatro Alameda, o la Cineteca del Gobierno del Estado. Ver algunas de las imágenes de la construcción con aceros traídos de la ciudad de Monterrey, un panorama importante que podríamos también observar de aquí, dónde estaba localizado, y ver estos puntos tan importantes culturales que es en lo que alberga nuestro centro histórico, y no nada más así de decir se dio por darse, no, se dio por un motivo, se dio por una razón, y se dio principalmente para albergar el edificio dentro de los aspectos más fuertes y culturales de la sociedad potosina. Encontramos ya, posterior a ello, ya se ha mencionado mucho cómo era este edificio, cómo se le consideró, no cómo era, cómo es, pero cómo se le consideró. Se le consideró como una fortaleza, se le consideró como un edificio que cambiaba completamente toda la arquitectura a la que San Luis estaba acostumbrada. ¿Sí? Se empezó a utilizar la pasta blanca, se utilizaron elementos de pasta blanca corrugada de mármol, aleros de teja rojo quemado. En la parte que da principalmente a Constitución, pues tenemos panos centrales de azulejo. Todavía se conserva esa maravillosa forma de los ojos de buey con vigas de fierro forjado. En sí se empieza a dar una situación importante. Se construye lo que es el vestíbulo de acceso, en la cual la gente decía que en un momento determinado parecía una plaza o una callejoneada tipo Sevilla. La arquitectura la marcaban como algo muy dado, sí, de España hacia este lugar. Se contaba con tibones, una gran chimenea, por ahí unas grandes, podríamos decirle, elementos ornamentales, ¿sí? que desafortunadamente fueron desapareciendo poco a poco a través del uso o a través de los cambios, y que muy poco del mobiliario original aún se conserva. Entonces encontramos al vestíbulo con las maravillosas puertas que daban acceso, y a la vez que permitían el desfogar a la gente después de
de cada actividad. En la planta, a la entrada en la planta alta tenemos el foyer. El foyer era un lugar también dedicado principalmente al descanso en el intermedio de las películas. Acordémonos que eran 2 películas. Ahí se cuenta también con la fuente de los deseos, se encontraba la dulcería y era un lugar también maravilloso para el descanso entre película y película. Su interior es un lugar maravilloso, es un pueblo. Y hablar de un pueblo es remontarnos a la historia, es remontarnos a lo que yo les comentaba al principio, de que en ese lugar en la cual se daba el teatro popular, el teatro a la gente en las plazas, que su escenografía era realmente la arquitectura, pues aquí se buscó también lo mismo, ¿sí? Que tuviera uno rodeado de esa arquitectura maravillosa, que en un momento dado se dieron como elementos importantes de una arquitectura tarasca, muchos los manejan así, otros lo manejan como una arquitectura colonial, ¿sí? Pero que embelleció este lugar maravilloso. También tenemos un templo con unas campanas, que estas eran tocadas en el intermedio como un ritmo musical, o bien que en algunas de las veces ya por el tipo de uso se empezaron a utilizar para señalar o como señal de que terminaba el intermedio y continuaba la próxima película. En ellos podemos encontrar, no sé, creo que solamente viviendo estos espacios podríamos entender. Pero bien, esa noche también hay invitados especiales, como lo fue el general Reinaldo Pérez Gallardo, gobernador Constitución del Estado. Estuvo también el licenciado Felipe Reyes, Cardiel Reyes, secretario general de gobierno, el teniente José Stephens, oficial mayor del gobierno, el señor Gil Robel, secretario particular del señor gobernador, y el señor Carlos Navarro Rodríguez, tesorero general de gobierno del estado. Algunas otras imágenes que por ahí me permití mostrarles, encontramos a Alfredo Lazo de la Vega con otros amigos o socios o gente que lo acompañaba, o aquellos que en un momento dado felicitaron a la Cineteca, ¿sí? Pero es importante conocer también a Alfredo Lazo de la Vega en esos años de 1941. La noche, otra noche maravillosa, al igual que lo que fue el Cineteatro Azteca, la sociedad potosina viene a visitarlo, se le invita a que participe dentro de estos festejos maravillosos, ¿sí? Y encontramos aquí algunas imágenes. Decirles quiénes son, pues ha sido imposible, ni siquiera con Alfredo Lazo de la Vega, nieto, pude conseguir por ahí quiénes eran estas personas que tan amablemente acudieron al llamado de la inauguración del Cineteatro Alameda. Así que disfrutémoslos. Por ahí estamos viendo estas panorámicas familiares o estas panorámicas de personas que llegaron, la sala completamente llena, una sala que todavía ha conservado ese aspecto maravilloso. Después de 80 años se sigue manteniendo. Ya no son las butacas rígidas de madera, ya es otro tipo de butacas un poquito más confortable para que usted también pueda, cuando venga a disfrutar alguna película, pueda también servirle como lugar de descanso. Bien, recordando que al igual que el Cineteatro Azteca, también el Cineteatro Alameda tuvo un programa maravilloso, pero aquí ya fue de más lujo, ya fue traer a otros personajes dentro de lo que era la cultura en México, y vamos a conocer un poquito de ese programa tan importante que se llevó a cabo para la inauguración de esa noche del 21 de febrero de 1941. Entre ellos estuvo Lupita Palomera, José Fabre Marroquín, que era un magnífico locutor de la XCW, los Tariacuri, las hermanas Águila y un cómico que le decían por ahí. Pero no era un cómico al que conocemos como ahorita, sino era un actor cómico, el Alpistle, era su apodo por lo pequeño que era. Pero
la película magnífica que se dio en esa noche fue la de Siete Pecadores, en la cual estaba como actores principales Marlene Dietrich y John Wayne. Sí, es importante mencionarlos a ellos dos, porque aún así yo les puedo comentar que esta magnífica película se conserva aquí en la Cineteca, sí, como un parte de esa historia que inicia principalmente con la proyección de esta película. Posteriormente vendrían otras películas como lo fueron No, Nanette, Baila, Niña, Baila. Cambiaría un poquito aquellas películas bíblicas como lo fue Lawrence de Arabia, Cleopatra, Ben-Hur, Sansón y Dalila, Los 10 Mandamientos. Cambiaría un poquito ya para los años 60 como fue la película maravillosa de Casablanca. Otra película también que trajo cambios y en la actualidad, no hace muchos años, por ahí se hizo otra película con el mismo nombre y con el mismo trama, que fue Sabrina. Las películas también de Gigante, de Sayonara con Marlon Brando, Pasiones del Desierto, Rugen los Cañones, ya para los años 70, y cambiarían ya con algunas películas ya de corte mexicano, como fue El Tesoro del Diablo, Estrangulador de Mujeres, La Muchacha de la Valija, o bien La Chica con la Maleta, y llegaría en los años 60, 70 con otra película maravillosa que yo creo que muchos de ustedes han de recordar por ahí, lo que fue La Novicia Rebelde. Un gran estreno también que se dio aquí a beneficio de la Cruz Roja y que tuvo todas las localidades llenas de las funciones que se realizaron para ese día. Vienen las de Pablo y Carolina con Pedro Infante, Dos tipos de cuidado con Jorge Negrete, Sobre las olas también de Pedro Infante, y la época ya de los 60, 70, como comenzaba por ahí de aquellos artistas juveniles como fue Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán, con esa pequeña canción que por ahí a veces nos gusta entonar, aquella canción de Acompáñame. Vendría también las de Rocío Dúrcal como Más bonita que ninguna, las de Pili Mili, como mucha gente los comentó, gentes que ahorita han de tener 50, 60 años, que decían que venían a verlas, que por las de Pili Mili, las de Joselito, las de Marisol, posteriormente las de Viruta y Capulina, que también fue en este lugar sede para este tipo de películas, las del Santo, luego las de la India María y por último las de caricaturas en las que sobresale la de Katy la Oruga. Bien, es una temporalidad de los años 60, 70, 80, 90, pero en los 60 aparece por ahí un nuevo elemento, ¿sí? Apareció aquel disco que parecía long play, o fue el primer disco de video, ¿sí? que empezó a producir películas, obras de teatro, aspectos de orquestas sinfónicas y demás. Luego con él se da otro cambio, ¿sí? Aparecen aquellos videos en VHS en ese formato, posteriormente los formatos de beta, de ahí luego los DVD y hasta llegar a estos DVDs Blu-rays, ¿sí? que ha cambiado o que cambió en un momento el abandono hacia lo que fue los cines por la comodidad que se creyó, y digámoslo así, que en los hogares era más a gusto poder disfrutar de estas películas. Pero no es cierto. Yo pienso que estar en un lugar, en un cine tan maravilloso, y sobre todo en este lugar de la Cineteca, encontramos este edificio que yo los invito a que vengan, yo los invito a que asistan, ¿sí? Vienen los años de abandono, posteriormente, ya hacia el año 2000, se hace el proyecto
del rescate de la Cineteca, se empieza a rescatar, el edificio estaba completamente abandonado, los techos caídos, eso originó que entrara una gran cantidad de palomas y por lo que era todo el escenario se convirtió en un nido de palomas y se convirtió en un nido, perdónenme, y hay que decirlo, en un nido de ratas. Entonces tendríamos ya dos plagas muy fuertes, ¿sí? Pero como les comento, se retoma el gobierno del estado el edificio, ¿sí? Lo adquiere en un momento determinado y le da otro uso, aparte de ser la Cineteca, le da el otro uso para albergar también en este magnífico edificio la sede de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Yo los invito a que vengan, yo los invito a que asistan a este lugar tan maravilloso, que se siga viviendo de esta arquitectura, que le sigamos dándole vida a este lugar tan importante que es el centro histórico. Un edificio emblemático, un edificio que realmente merece el disfrute de toda la sociedad potosina y no nada más potosina, de toda la sociedad a nivel nacional. Sabemos que cuando viene gente del extranjero, busca este lugar, quiere visitarlo, quiere vivirlo. Y ahora con este tipo de películas que se están dando, que vamos a decir así, se dan a través de diferentes grupos, y ya sean películas americanas o películas holandesas o películas japonesas, etcétera. Entonces, pero no es normal o no es cualquier película, sino que realmente se escoge una serie de películas que para usted sean de beneficio. Yo agradezco mucho que me hayan acompañado, agradezco mucho que puedan disfrutar y que vengan a disfrutar este lugar y lo revaloren como realmente importa. Recuerden, Óscar Hinojosa, su servidor, queda con ustedes.